Buenas tardes, mi nombre es Mónica Mezco Rebollo, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México y en esta asignatura de Bioquímica Metabólica voy a presentar una actividad de evidencia de aprendizaje donde veremos los alimentos de la dieta y las rutas metabólicas. En este video se presentará un alimento que represente a cada uno de los macronutrientes, glúcidos, lípidos y proteínas, los cuales siguen rutas metabólicas específicas dentro del organismo, tanto catabólicas como anabólicas, de acuerdo a las necesidades de la célula. Aquí se explicarán las posibles rutas que pueden tomar cada macronutriente representado por el alimento elegido. La actividad tiene el propósito de identificar las diferencias entre el anabolismo y catabolismo de cada macronutriente. Vamos a empezar con los glúcidos. Un buen ejemplo de ellos es el arroz integral. Veamos las rutas metabólicas que siguen las moléculas de glúcidos del arroz. Glucólisis. Es una ruta catabólica, es decir, se van a romper las moléculas del arroz, que es un polisacárido, almidón, hasta convertirse en glucosa por medio de 10 reacciones. Esta glucosa será aprovechada en forma de ATP como energía. Lo que no se ocupe se reservará en forma de glucógeno en el hígado. Se genera piruvato que en condiciones aeróbicas se convertirá en acetil-CoA. Este servirá para muchas otras rutas metabólicas. Glucogenólisis. Esta es otra ruta catabólica. Aquí el glucógeno reservado en el hígado se transformará en glucosa para ser utilizado en ese momento como energía en forma de ATP. Glucogenogénesis o glucogénesis. Esta ruta es anabólica, es decir, sirve para sintetizar glucógeno y reservarlo en hígado y músculo, además de mantener los niveles de glucosa en sangre entre comidas. Gluconeogénesis. Esta ruta es anabólica, es decir, se formarán nuevas moléculas de glucosa a partir de aminoácidos, productos del ácido pirúvico y del ácido láctico, es decir, sustratos no carbohidratos. Se activa en periodos de ayuno y esta ruta sirve para mantener aporte necesario de glucosa que exclusivamente funcionan con esta molécula. Se realiza mayormente en el hígado. Ahora veamos a los lípidos. Un ejemplo de ellos es el aceite con el que cocinamos. Veamos las rutas metabólicas que siguen las moléculas de lípidos del aceite para cocinar. Lipólisis o beta-oxidación de ácidos grasos. Esta ruta es catabólica, es decir, se degradarán por medio de oxidación dentro de las células para producir energía. Esta ruta se controlará por la disponibilidad de los ácidos grasos dentro del organismo. Su almacenaje se da en los adipocitos. Los triacilgliceroles contenidos en los adipocitos se degradarán mediante hidrolización y producirán energía en periodos donde el cuerpo lo requiera. El colesterol contenido en plasma y células se degradará por hidrólisis y formará ácidos biliares que se excretarán. Lipogénesis o síntesis de ácidos grasos. Esta ruta es anabólica, es decir, se crean o sintetizan ácidos grasos a partir de acetil-CoA, que proviene del metabolismo de los hidratos de carbono, glucólisis, de ácidos grasos, lipólisis y de algunos aminoácidos, proteólisis. Esta ruta se produce en el citosol de la célula. Su regulación depende de factores nutricionales. Para sintetizar trigliceroles se necesita acetil-CoA y glicerol 3-fosfato. Se forma a partir de 3 ácidos grasos y una de glicerol 3-fosfato. Para sintetizar colesterol se requieren 5 reacciones a partir del acetil-CoA. Finalmente veamos a las proteínas. Un buen ejemplo de ellas es una pieza de pollo. Veamos las rutas metabólicas que siguen las moléculas de proteínas del pollo. Proteólisis. Esta ruta es catabólica, es decir, se degradarán las proteínas y los aminoácidos. Esta ruta sucede en el hígado, en el músculo y poco en el intestino delgado. De ahí pasarán a circulación sistémica sin metabolizarse, originar compuestos como albúmina, proteínas plasmáticas, purinas, etc., o producirán energía. Sucede en 2 reacciones, transaminación y desaminación. La alanina y glutamina, que son aminoácidos, participarán en la ruta
de gluconeogénesis. Los aminoácidos se degradarán para convertirse en cetoácidos que pasarán a la ruta del ciclo de Krebs o bien para sintetizar ácidos grasos, nucleicos u otros aminoácidos. También se convertirán en amonio que será producto de desecho en forma de urea. Síntesis de aminoácidos. Esta ruta es anabólica, es decir, se formarán proteínas que servirán como coenzimas, estructuras de hormonas, formación de tejido muscular y otras muchas funciones. Los precursores para la síntesis de los aminoácidos no esenciales difieren de los esenciales. Aquí pudimos comprender que cada alimento que comemos representa a cada uno de los macronutrientes necesarios para la vida. Después de la digestión van a ser metabolizados de maneras distintas, siguiendo cada uno una ruta específica, para poder llegar a las células y ser aprovechadas de manera inmediata, o bien reservadas para su posterior aprovechamiento, de acuerdo a las necesidades del organismo en ese momento. Cada una son cruciales para el metabolismo y son empleadas como energía, reserva de energía, protectoras de órganos, formación de membranas, precursoras de hormonas y vitaminas, catalíticas, reguladoras, estructurales, defensivas, etc. Por ello, debemos comprender bien las rutas que siguen su degradación o síntesis para ser bien aprovechadas por el organismo y así mantener la homeostasis. Gracias por su atención.